continuación, la plática para matrimonios. Comenzamos. Bienvenidos a la plática de matrimonios por acá en Radio Vida. Gracias por estarnos escuchando y es un placer para nosotros poderles acompañar en esta emisión donde trataremos el tema la paciencia en el matrimonio, impartida por nuestro invitado especial Francisco Mendoza. Fíjese nada más, qué curioso, la paciencia en el matrimonio. Ahorita por acá nos preguntan antes de comenzar esta plática, ¿tú crees que es necesaria la paciencia? ¿Qué tanta? Y nos dice por acá nuestro invitado, toda la paciencia necesitamos en el matrimonio. ¿Usted está de acuerdo ahí en casita? Vamos recordando qué es el matrimonio. El matrimonio es una institución divina. Dios en su infinito amor y misericordia, al darse cuenta que no era bueno, escuche bien, no que no se pueda, que no es bueno que el hombre esté solo, pues le ha creado una ayuda idónea. Y somos nosotras las mujeres. Y como ayuda idónea nos corresponde estar al lado de nuestro marido, siempre ayudándole a ser mejor, porque él me hace mejor a mí también. La frase de hoy dice, antes de criticar las faltas de tu esposa, debes recordar primero que quizá fueron estos mismos defectos los que impidieron que ella consiguiera a un mejor esposo, ¿Qué tal? Está muy dura la frase de ahora, ¿verdad? Romanos 14:13 dice, así que ya no se juzguen más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer a su hermano. Y con esto comenzamos la plática de matrimonios. Regalo del cielo, así es lo nuestro, un amor sincero, incondicional, no tiene final, un amor eterno, llegaste del cielo. Quiero abrazarte, voy a amarte y conforme ante ti quiero entregarte mi corazón. Déjame decirte que eres lo más bello de mi vida, eres tu lucero. Un amor eterno que llegó del cielo. Comenzamos con esta plática sin más ni menos porque sabemos que es necesario que nosotros nos pongamos las pilas, ¿verdad? En nuestro matrimonio, porque si no, se nos va la vida ahí todos amargados, todos enojados. Y la verdad es que nadie se ha casado en esta vida para ser infeliz. Bienvenido, ¿cómo está, Francisco? Gracias por estarnos acompañando. Muy bien, gracias, Giselle. Buenas tardes a todos. Aquí estamos, pues un día más, dándole cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios y el compromiso con el auditorio, quienes están sintonizando Radio Vida 105.7 FM y www.radiovidamax.com por internet, ¿verdad? Aquí estamos dándole gracias a Dios y queriendo platicarles algo, un tema que puede ser muy polémico, la paciencia en el matrimonio. ¿Te imaginas? ¿Por qué será polémico? Mira, aquí fíjate, es algo muy cotidiano. ¿Qué tanta paciencia podemos tener tanto el varón como la mujer dentro del matrimonio? Bueno, toda la paciencia del mundo. Sí, a veces que nos vamos a pensar, Francisco, ¿qué tanta paciencia nos merecemos nosotros, verdad? Sí. También. ¿Qué tan prudentes somos? Exacto. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo respondemos a la interrogante que nos haga la cónyuge o el cónyuge? ¿Qué tenemos que responder ante la pregunta que nos hagan? ¿Verdad? Entonces, muchas veces hay preguntas que nos incomodan. ¿De dónde vienes? Wow. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién? ¿Con quién estabas? Wow. Dices tú, wow, ¿verdad? Entonces, ahí empieza muchas veces, ahora sí, como decimos, el que trae colita que le pisen empieza a incomodarse y cambia la actitud de la persona en forma automática. El amor es paciente, lo sabemos y lo dice la palabra de Dios en Corintios 13:1-3.
Dice también la palabra de Dios, sean humildes, amables y pacientes, y con amor dense apoyo los unos a los otros. Es tan importante que nos demos amor, tanto la mujer para el varón y viceversa, porque de ahí depende, de ahí emana ahora sí que la vida dentro del matrimonio, de cómo vamos a llevar ahora sí que la bendición para nuestros hijos. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Bendición o maldición? Bendición. Por supuesto, entonces tenemos que adoptar esa actitud buena, esa actitud paciente. Tenemos que ser ecuánimes cuando tengamos que tratar algún asunto de cualquier índole en nuestro matrimonio, y no tenemos que estar a la expectativa por cualquier cosa. Muchas veces dicen, ¿por qué no me contestas el teléfono? Es una de las cosas primordiales. Ahora es uno de los problemas principales que hay en la comunicación, máxime que sea la comunicación, ahora sí que en forma directa y personal, como puede ser vía telefónica, y el solo hecho de decir, ¿por qué no me contestas? ¿Qué estabas haciendo? Entonces, tiene uno que actuar de la mejor manera, siendo paciente, siendo ecuánime, decirle, permíteme, es que estaba haciendo esto, y darle explicación prudente. Eso es lo que tenemos que hacer, siempre tratando de convencer lo que realmente estamos haciendo. Wow, eso me impactó, lo que realmente estamos haciendo, Claro. porque si empezamos a divagar y a inventar, nos vamos a dar cuenta que estamos echando mentiras y perdemos la oportunidad Claro. de que la persona tenga confianza en nosotros. Aunque estemos haciendo cosas buenas, entonces ¿por qué no lo decimos, verdad? A veces que desafortunadamente tuvimos que salir, por ejemplo, por alguna irresponsabilidad, digamos que, ¿sabes qué? Voy a hacer la comida y te tocan las tortillas, por Así ejemplo, es, ¿verdad? ajá. Y digamos que andamos agobiados, andamos con la cabeza volada, como dicen por ahí. Y a punto de llegar a casa, resulta que marca la esposa, el esposo ve la llamada y que se acuerda de las tortillas. Pues como no quiere regaño el esposo, ¿verdad? Inmediatamente se va corriendo por las tortillas, llega más tarde, la esposa molestísima, le dice que sí, dónde andaba, y le dice el esposo, es que había mucho tráfico. Entonces ahí ya está perdiendo la oportunidad que la esposa vuelva a creerle, ¿verdad? Imagínese que el hijo, papá, si yo vi que te regresaste, imagínese cómo queda, ¿verdad? Fíjate que la confianza y el amor dentro de la pareja nos da muy buen resultado. Sí. Eso es definitivo, y eso ya está prácticamente comprobado. Si mi esposa y yo nos tenemos un amor grande, y si por alguna cosa, ¿verdad?, hay una situación donde ella le entra un poquito de duda, bueno, yo tengo que tener la sabiduría, no la inteligencia, la sabiduría de convencer a ella de que en realidad estaba en el lugar que yo dije, o con las personas que yo dije, o haciendo cualquier actividad. Los pretextos están a la orden del día, ahorita. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ahora sí ser pacientes, escuchar. Ser escuchas, ¿verdad? Tanto del cónyuge, tanto de la mujer como del varón, para escuchar y entender las razones que nos están dando para poder llevar, ahora sí como decimos, ¿no?, la fiesta en paz. Llevar la fiesta en paz dentro del matrimonio, uy, caray, nos trae tantos beneficios, nos trae tantas alegrías, nos trae tantas satisfacciones, porque es muy bueno que cuando salgamos de casa a trabajar o a hacer cualquier situación personal, que lo hagamos ahora sí con la bendición, aunque de una u otra forma la tenemos, la bendición del esposo o de la esposa cuando salgamos, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, que el momento mismo de que ya cuando regresemos podamos dar, ahora sí, si nos lo piden, cuentas de qué fue lo que realmente hicimos. Dicen por ahí que cuentas claras. Amistades largas. Entonces yo creo que siempre es mejor para los demás y puede darnos la capacidad de enfrentar los problemas más terribles cuando somos honestos con nuestro cónyuge. Sí. ¿Qué necesidad tenemos pues prácticamente de decir, estaba aquí cuando en realidad estaba en otra parte? Exacto. Como decías ahorita, el ejemplo del hijo, papá, si te vi allá. Exacto. ¿Te imaginas dónde queda? Pero aquí tenemos que, ahora sí, que contar hasta 10 y tomar la actitud de la prudencia y poder decir nosotros, bueno, hay que ser pacientes para poder escuchar, y vamos a ver en qué puede consistir esto.
Aquí puede existir un detalle muy curioso. Un matrimonio donde no hay paciencia ni de ninguno de los cónyuges, significa que el amor se va extinguiendo. ¿Por qué? Porque ya entran las dudas, ya entran las suspicacias, ya entran las alteraciones en la actitud y entran cosas que tratan de perturbar nuestra mente, que queremos que nuestra actitud en forma automática cambie. ¿Por qué razón? Porque el amor se apoya en dos pilares que lo definen a la perfección. En los pilares de la paciencia y la bondad, que puede ser uno, y las otras características del amor son extensiones de estos dos atributos. ¿A qué me refiero? La paciencia, ¿verdad? Y la bondad. Si yo soy paciente, pero a la vez bondadoso con mi esposa, y ahí se deriva todo lo demás. Pero vamos a ver qué temperamento tienes tú, qué temperamento tengo yo. Si es el temperamento colérico, el temperamento, ¿cuál otro? Sanguíneo. El sanguíneo. El melancólico. El melancólico. O el flemático. Fíjate que dentro de esos cuatro temperamentos influye mucho. Vamos a hablar del melancólico. El melancólico, pues, por razones propias de la misma palabra, ya sabemos que siempre es una persona tranquilita, ¿verdad? Que a lo mejor sea una persona que sea demasiado paciente. Demasiado paciente, que eso moleste al cónyuge. Híjole. ¿Verdad? Porque se casó con un sanguíneo, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. O con un colérico, que Exacto. siempre andan bien acelerados, ¿verdad? Exacto. Y yo tengo en consejería nos hemos dado cuenta nosotros que los cónyuges, obviamente, normalmente chocan entre sí. ¿A qué me refiero chocar entre sí? De que uno es colérico y el otro flemático, el otro sanguíneo, ¿verdad? Entonces nunca se tratan de poner de acuerdo y nunca lo hacen. Pero el flemático hasta cierto punto, si quieres, ¿verdad? Muy tranquilito. Y si viene y la esposa o el esposo y le reclama por alguna situación, sí, no pasa nada, ¿verdad? Y eso viene a alterar la conducta emocional de la persona. ¿A qué vamos con esto? De que me tiras a Lucas, que no me haces caso, que no estás pendiente de lo que te estoy diciendo. No te importa. Y simple y sencillamente tenemos que ser el equilibrio unos del otro y tratar de actuar con paciencia, con sabiduría, con inteligencia y ahora sí, tratar de ser el equilibrio con el cónyuge o la cónyuge para que esto no llegue ahora sí que al problema en sí. Y hay que ver algo, creo yo, Francisco, si en nuestro matrimonio yo soy la persona paciente y mi esposo no lo es, tratar de enseñarle a ser paciente, ¿no? Claro. Y mi esposo me va también a mí a enseñar a ser un poquito más rápida, ¿no? Claro. Encontrar el equilibrio. Y si es viceversa, si mi esposo es el paciente y yo soy la acelerada, entonces decir, ok, esa es una virtud de mi esposo. Claro. Necesito aprender de ella porque en los momentos donde haya dificultad necesito guardar la calma. ¿Y sabes una cosa cómo podemos enseñar? Con nuestra propia actitud. Exacto. Porque si en un determinado momento no adoptamos la actitud, ¿verdad?, de la paciencia, al momento de estar escuchando o tratando cuando está gestando una crisis en el matrimonio, si estamos explotando, pues al rato esto se va a distorsionar de tal manera que del 0 al 10 va siempre a estar en el 10 topeteando. En lugar de que baje del 0 al 5 para que quede a la mitad y que un determinado momento entre el juego del equilibrio, de que diga el cónyuge, ya sea el hombre o la mujer, bueno, veo a mi esposo que está tranquilo, bueno, vamos a bajarle, no 2 rayitas, 5, para ponernos a ese nivel. Pero también hay una cosa, ¿verdad? Cuando decides ser paciente, ¿cómo debes de responder? En forma positiva. ¡Guau! ¡Qué Tienes que ser interesante! positivo, ¿verdad? No, el hecho de ser paciente no significa que vas a actuar de una manera negativa. No, tienes que ser positivo. Claro. ¿Verdad? Aquí hay una situación. El positivismo siempre tiene que ser ante la situación negativa que se presente. Tenemos que contrarrestar. Claro. Viene la crisis, de una u otra forma, cualquiera que sea. Pero no hay que seguir ahora sí que los decibeles en la voz vayan subiendo, sino al contrario, ser positivo. Vamos a ver, verás, vamos a tranquilizarnos, vamos a tomar un tiempecito o lo que
voy a hablar de lo mío, ¿verdad? En lo personal. Yo antes discutía con Cecilia y trataba de estar al tú por tú y nunca nos llevó a nada bueno, porque ninguno de los dos éramos pacientes. Pero llegó el momento en que hablamos, platicamos y ¿qué hacíamos? Déjame salirme, me salgo, voy a la esquina, camino, agarro aire, ¿verdad? Y ya venimos tranquilos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa hasta cierto punto? Tratamos ya de equilibrar esa situación, que no llegue más allá. Y, por ejemplo, en el caso mío y de mi esposo también, que hemos trabajado mucho, que estamos siempre trabajando, de repente pues viene él bien emocionado y me quiere compartir algo y yo estoy entrada haciendo las cosas que debo de hacer y me dice, fíjate mi amor, que... Y yo, permíteme un momento, termino la idea, ahora sí. Dime, mande, ¿qué pasó? Eso es ser paciente, es decir, ok, no me voy a enojar, no me voy a molestar, sé que él viene emocionado con algo que a lo mejor estuvo batallando, ¿y a quién se la va a platicar? Pues a la esposa, qué mejor que a la esposa. Hay que aprender nosotras las mujeres a valorar cuando el esposo nos comparte las cosas y aprender a ser pacientes. Fíjate bien, acaba de decir algo clave, valorar. Sí. Tenemos que valorar al cónyuge de tal manera que obviamente, valga la redundancia, el cónyuge ya nos conocemos entre ambos, ya sabemos prácticamente, ¿verdad?, cuál es el momento en que podemos echar la platicadita con ella o con él, ¿verdad? Y una de las cosas, la paciencia nos trae tranquilidad interior. Sí. ¿Por qué razón? Porque hasta cierto punto tenemos nosotros que ir, ¿verdad?, hablando con el cónyuge o la cónyuge del problema o cualquier plática, como tú dices, viene Jorge y te platica y tú estás muy entrada en desarrollando X. Y el solo hecho que tú dices, ¿sabes qué? Ahora sí, espérame. Purrum, ¿dónde caen las pilas? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa hasta cierto punto? Llego yo a comer, ¿verdad? Y mi mujer, en este caso, Cecilia, está esperando pues que yo llegue para brindarme lo que hizo de comida. Y yo llego sin más ni más, sin decirle buenas tardes ni nada. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezo a comer, es más, suponiendo que sin orar por los alimentos, empiezo a comer. ¿Qué es lo que pasa? También baja las pilas. Ánimo, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simple y sencillamente valorar lo que hace un cónyuge, lo que hace el otro cónyuge, de tal manera que el mínimo detalle que tengamos para con la esposa, con el esposo, dárselo a conocer. Claro. Dárselo a conocer. Aplaudírselo. Claro. Y esto significa que ninguna persona, ni tú, ni yo, ni nadie, nos gusta estar cerca de la persona que es una persona muy impaciente. ¿A qué me refiero yo? Porque hace reacciones exageradamente yendo hacia el enojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer hasta cierto punto, verdad? Llegar tranquilos, ver cómo somos nosotros. Entonces, estar siempre de una manera sensata ante la persona. Claro. El fin de semana platicaba precisamente con una persona flemática y él decía, yo soy tan lento, tan lento, dice que cuando vienen y me dicen, oye, qué buen trabajo hiciste, lo primero que pienso es, pero si me tardé mucho. Dice, y trato de luchar con eso, dijo, y quiero hacerlo más rápido, pero no, dijo, yo tengo mi manera de trabajar y trato que sea bien las cosas, pero soy lento, dice él, ¿no? Entonces, a veces que nosotros no entendemos que las personas funcionan o trabajan de una manera muy distinta a la nuestra y queremos que sean como nosotros somos y que saquen el trabajo como nosotros lo sacamos, cuando a lo mejor 3 personas hacen el trabajo que yo estoy haciendo porque ellos son más dedicados, pero van a ser mucho mejor, a lo mejor, que mi trabajo, ¿verdad? Mira, es eso, la gente que somos demasiado hiperactiva, yo me considero demasiado hiperactivo, que trato de hacer 3 cosas a la misma vez y a la veces no hago ni una sola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, a veces, honestamente, ni yo me tengo la paciencia compartir, tengo que sacar esto, y de repente me dicen, listo, sí, y veo, y en realidad no saqué ni una ni otra. Híjole. Hay 3 personas que trabajan conmigo en la oficina, son 3 muchachos, 3 abogados jóvenes, que les digo, hay que hacer esto y esto otro, y les dejo su tareita todos los días, ¿verdad? O por semana, y volteo y los veo ahí, ay caray, no se han ido, y resulta que ellos están ordenando.
¿verdad? Wow. ¿Para qué? Pues para hacer de las cosas de la mejor manera, y vaya que lo hacen. Entonces, ¿dónde está esto? Esto va a dar un resultado. Uh-huh. Y el resultado viene siendo precisamente que en el matrimonio tengamos la paciencia suficiente, tanto el esposo como la esposa, para que este matrimonio vaya, ahora sí que viento en popa, y que vaya navegando de la mejor manera. El enojo frente a una acción injusta, irónicamente, ¿qué genera? ¿Enojo? Claro, más molestia. Así es, más molestia. Uh-huh. Entonces, tenemos que llevar el matrimonio de una manera demasiado congruente con nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Somos diferentes. El matrimonio, tanto el hombre como la mujer, pues tan es así que el género, pues ahí nos hace diferentes culturas, diferentes estatus social, diferentes familias, que es casi imposible que diga yo, ay, Cecilia y yo nos parecemos. Pues ¿en qué nos parecemos? En que antes éramos unos tanques de guerra, ¿no? Sí, en serio, era así, pues haz de cuenta. El mismo, no nos teníamos paciencia ni uno ni el otro, pero ahora ella me deja hablar, yo la dejo hablar, platicamos. Obviamente esto es un proceso que tenemos que llevar a cabo, y tenemos que ir adoptando la paciencia. Ahora ella misma dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Francisco ya es más tranquilo, ya escucha, ya escuchamos los dos, ya platicamos. Qué bueno, pero eso es con el tiempo, el proceso, la oración, claro, y que queremos dar ese testimonio para nuestras generaciones. Claro. ¿Cómo ves? La fuerza de voluntad es determinante, necesitamos decidir hacerlo. No se espera que pasen 10, 15 o 20 años de tanque de guerra, como nos decía por acá Francisco. Podemos cambiar nuestra actitud desde ahorita, porque mientras más rápido comencemos a hacerlo, entonces más adelante se nos va a hacer más fácil. Si no, vamos a estar en un círculo vicioso donde se va a querer hacer lo que nosotros decidimos, y va a ser el proceso más complicado, más largo, y al ratito la gente dice, ya no quiero luchar por mi matrimonio, no quiere cambiar, siempre es la misma, pero nuestra actitud también es la misma, también nosotros no queremos cambiar. Hay que dejar que esas actitudes se vayan por la ventana de nuestra casa y dar la oportunidad a que nosotros seamos positivos. Suelte el pesimismo, déjelo ir. Regresamos después de esta breve pausa musical. I wanna be by your side, and for the rest of my life. Oración contestada, tu voz, tu mirada, nació nuestro amor. Yo quiero estar junto a ti, yo quiero estar a tu lado. You are the reason my life changed completely cuando te conocí. Oh, I love you, baby. Te amo, mi cielo. Oh, I love you, baby. I love you, baby. Cuánto te quiero. Oh, I love you, baby. Te amo, mi cielo. Oh, I love you, baby. I love you, baby. Cuánto te quiero. Hablando de las palabras suaves, mire, ¿cómo puede comenzar usted a practicar la paciencia? Así, con palabras tiernas, con palabras suaves. Algo que me gustó muchísimo que nos comentaba por acá Francisco es que la paciencia no solamente debe ser de la persona que está esperando al esposo, por ejemplo, al llegar a casa. La paciencia también debe ser de parte del esposo al escuchar algún reclamo o al escuchar alguna frase que no le agrade tanto. La paciencia de decir, tranquilo, respira, tengo que ser sabio y prudente para responder. Me fascinó esa parte, o sea, es los dos al mismo tiempo. Te tengo paciencia para escucharte y tú tenme paciencia porque hay algo en mi corazón que no me gustó, que no me agradó y te quiero decir. Fíjate que es cierto, ¿verdad? Definitivamente esto así es, y vamos a ir aterrizando. El enojo nunca va a mejorar las cosas, definitivamente, ¿verdad? Y el enojo proviene de la impaciencia del cónyuge.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un determinado momento? ¿Verdad? El enojo que produce la impaciencia trae problemas adicionales. Así es. Y todos los problemas. Pero, más sin embargo, más que mordernos el labio, decir, ay, caray, taparte la boca, la paciencia no es más que un suspiro profundo que tenemos que hacer para despejar el ambiente. Wow. Es algo muy importante, ¿verdad? Escuche bien, profundo. Así es. La paciencia es la decisión de controlar tus sentimientos, mis sentimientos y los sentimientos de la persona, ¿verdad?, que tiene frente a ti. Tenemos que controlarnos de tal manera para poder nosotros, ahora sí, que ir caminando firmemente. Claro, el tono de voz nomás. En una ocasión escuché por ahí a una amiguita que para ella era muy importante un día y le pidió a su esposo que por favor se llevara un vestido. Resulta que el esposo se le olvidó, andaba corriendo. Entonces para ella era muy importante ese vestido. Y yo escuché que ella le respondió, ay, mi amor, ya ves, por andar de acelerado. Ya ni modo, pues así déjalo. Yo me quedé impactada, dije yo, wow, un tono de voz. Ella estaba molesta, se molestó muchísimo porque era un vestido que necesitaba, pero en vez de decir, no, que no sé qué, te sales, mira, ella iba a una reunión donde tenía que estar tranquila, entonces dice, ni modo, ¿qué va a hacer? Ni modo que se regrese el esposo donde andaba, ni modo que ella se fuera. Eso me fascinó porque es la manera de encontrar una solución a través de un tono de voz tan sencillo que es mi decisión hacer ese tonito de voz o no. Fíjate que es lo que hablamos en un principio, la actitud que adopta uno de los cónyuges. Claro. Eso es importante. Si esa persona no hubiese tenido esa actitud, simple y sencillamente se hubiese gestado un problema que quién sabe dónde hubiera parado. Claro. Pero al momento mismo entendió esta persona que de momento no se podía solucionar el problema. O es más, el problema que ella veía que había. Mas, sin embargo, su actitud fue la de no iniciar, ¿verdad? Una pelea. Exacto, una pelea. Entonces, ¿qué dice el varón en este caso? Aprende de la actitud de la mujer y dice, ah, caray, ¿verdad? Si era tan importante para ella y lo tomó ese punto de vista, ya, para la próxima, voy a bajar, ¿verdad? Mi aceleramiento en mi conducta, en mi actitud, entonces voy a tratar de pensar las cosas, qué es lo que tengo que hacer. Ahora sí, por eso son los números. Prioridad, hay cosas urgentes y hay cosas prioritarias. Claro. A ver, ¿qué es lo urgente? Lo urgente es hacer esto, prioridad, llevarle el vestido a mi esposa. Bueno, vamos a hacerlo, pues. Entonces, vamos a tomar el vestido, echarlo al carro, que no. Y se hace todo lo demás. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en un determinado momento? Al momento mismo de que se está gestando un problema por la impaciencia de uno de los cónyuges, tenemos que actuar con la mayor diligencia posible. Sí. Tenemos que ser tú y yo, ¿verdad? O sea, tú como esposa, yo como esposo, Cecilia como esposa, Jorge como esposo. En este caso, tenemos que ser escuchas de uno y del otro. Así es. Si nuestro temperamento, como lo manejamos un momento, es demasiado colérico o colérico, vamos a hablar así entre comillas, tenemos que contrarrestarlo. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí, Gisela, en un determinado momento? Aprender de nosotros mismos y enseñar de nosotros mismos cómo quiero yo que sea mi cónyuge y cómo quiero que ella sea conmigo. Wow, eso me parece formidable porque yo le voy a enseñar a mi esposo cómo me gusta que sea con mi actitud. O sea, así como que en medio del conflicto, ¿cómo quiero que reacciones tú? Así voy a reaccionar yo. Ándele, chiquitas, ya tenemos tarea, las mujeres y los hombres. Así es. Enseñar con el ejemplo. Así es. Y esto no es bíblico, ¿no? Pero en el pedir está el dar, simple y sencillamente. Es un dicho, pues, de hace mucho tiempo. Pero tal como pedimos, ¿verdad? Así nos van a dar. Claro. En mi caso, por ejemplo, yo puedo decir que al principio de nuestro matrimonio, de mi esposito y mío, fue difícil en cuestión de actitud porque si yo pido una cosa y no se hace, yo voy y la hago corriendo, ¿no? Y mi esposo me decía, sí la voy a hacer, pero espérame, estoy ocupado. Me costó trabajo entenderlo. Y algo que me emocionó mucho es que él me decía, mi amor, dame la oportunidad, pues, permíteme.
permíteme. Y eso hace que nosotros aprendamos a valorar el tiempo de los demás y decir, oye, no está en mi tiempo. Sí, es cierto, él también tiene sus tiempos y tenemos que darnos la oportunidad de sorprendernos, ¿verdad? Mira, hay tantas cosas, caray, que podemos ir enumerando, ¿verdad? Simple y sencillamente cuando nos sentamos a la mesa. Ajá. Está la esposita muy contenta porque hizo su menú sabroso y sabe que me va a agradar. Pero si yo le digo, me acaba de servir, hey, dame una servilleta, dame un tenedor y dame Pásame esto. la sal. Sí, te imaginas, o sea, todo al mismo tiempo, o sea, una tras otra, pues obviamente aflora lo que es el sentimiento humano. Entonces, hey, espérame, híjole, entonces dice uno, tiene que, perdóname, pues, ok, claro. Yo lo hago, yo me levanto, yo lo hago. O sea, tenemos que colaborar también con lo que estamos haciendo o lo que están haciendo en favor de nosotros. Claro. El hombre iracundo, ¿qué es lo único que hace? Provocar riñas. Sí. Pleitos, ¿verdad? Pero lento para la ira, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir el modelo de Dios también, sí, ¿verdad? De Jesús. ¿Para qué? Para poder nosotros ir conjugando lo que Dios nos ha dado dentro del matrimonio. ¿Queremos un matrimonio perfecto? Bueno, vamos a buscarlo. Sabemos que el matrimonio no es perfecto. Claro. Pero ¿qué tenemos que ir haciendo? Mejorándolo día tras día y poniendo lo que nos corresponde de nuestra parte y lo que le corresponde a la esposa de su parte. Así Tú acabas de decir algo muy cierto, tarea para ambos, ¿sí? Es tarea de todos los días, Todos ¿verdad? Los días. Tenemos algunos comentarios que vamos a hacer, a comentar, ya para finalizar el programa. Mandamos saludos a Lupita, que nos escucha, y también dice por acá, Linda, la paciencia tan necesaria, dice. También por acá Mari nos dice, cuando el amor ágape está en nosotros, la paciencia es añadidura, dice la palabra. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y tampoco guarda rencor. 1 Corintios 13, 4 y 5. Y ya por último tenemos una pregunta que nos hacen por acá a través de nuestro WhatsApp. Y me parece muy interesante, por eso queremos compartirla al aire. No vamos a decir quién, por supuesto, para evitar conflictos. Nada más la pregunta, el consejo. Dice por acá, si una persona quiere hablar en el matrimonio, en el caso de la esposa quiere hablar el conflicto, pero él se encierra como un tanque de guerra y no habla. Al contrario, se va. ¿Qué se tiene que hacer? Creo que esta escena la hemos vivido todos los matrimonios, y el que no, que me diga para ponerle fanfarrias, ¿verdad? Todos nos hemos vivido eso en alguna vez, que queremos hablar y la otra persona no quiere hablar nada y se va. ¿Qué podemos hacer? Fíjate que es una situación muy redundante. ¿A qué me refiero? Que es muy habitual. Normalmente cuando se trata de hablar para tratar de solucionar un problema, uno de los cónyuges busca cualquier pretexto para no entrar en el problema. Así es. En la plática. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es algo muy sencillo. Hablar y enfrentar al cónyuge, llámese mujer, llámese hombre, y decirle, quiero hablar contigo de esto. ¿Qué no quiero? Tienes que hacerlo, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer tenemos la autoridad ante nuestro cónyuge para pedirle que nos escuche. Así tan sencillo. El hecho de que se levante y que se vaya, yo lo hice muchas veces, sinceramente se lo digo, se lo confieso, hasta que llegó Cecilio y me dijo, ¿sabes qué? Me vas a escuchar porque me vas a escuchar en forma imperativa. ¿A qué me refiero? De que yo entendí que lo que ella trataba de evitar que el problema creciera. Exacto. Entonces, ella me decía, la situación es esta, así, 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 y lo entendía. ¿A qué me refiero yo con la pregunta que está haciendo esta persona? Es que hable con su pareja, con su cónyuge, que lo siente, ¿verdad? Obviamente en un lugar neutral. ¿A qué me refiero? Un lugar neutral, que no sea la casa propia, que no sea la casa de nadie, que lo cite o que se vayan a tomar un café, una nieve, donde sea neutral y que ahí vea la posibilidad de decirle, ¿sabes qué?
como se llame, como le llame ella de cariño, la situación es esta, con la mejor actitud. Con la mejor actitud. Así ¡Ojo! es, con la mejor actitud que pueda adoptar, sin reproches, sin reclamos, porque normalmente los problemas, cuando alguien no quiere escuchar, son problemas añejos. Son problemas de hace un mes, 2 meses, 3 días, cuando ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un lugar neutral. Hay muchos lugares, ¿verdad?, donde puede uno tomar un café, una nieve o simplemente caminar, ¿verdad? Y decir, vamos a caminar. ¿Para qué? Para evitar, claro, ¿verdad? Que evitar que evadan tener esa conversación. Pero volvemos a lo mismo, Giselle, de un principio, nuestra actitud tiene mucho que ver. Sí, definitivamente. Wow, entonces usted ahí en casa, pregúntese, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy yo? Y este caso en particular, yo recuerdo que al principio, a veces yo era la que decía, no quiero hablar, y me iba. Y aunque fuese muy infantil, verá lo que hacía mi esposo, ¿eh? Él iba detrás de mí y me decía, tenemos que hablarlo, tenemos que conversarlo. Claro. Pero él iba detrás de mí. Si yo me iba a la cocina, él se iba a la cocina. Si me iba acá a la sala, él se iba a la sala. Si me iba al comer, a donde quiera, él iba detrás de mí, diciéndome, necesitamos hablar. Háblame, por favor, dime qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, ahí es donde ponemos en práctica el tema de hoy, Francisco, la paciencia. A la primera a lo mejor no, ¿verdad? Ni a la segunda ni a la tercera, pero va a haber una una donde sí nos escuche. ¿Y qué es lo que dice? Pues también el que persevera alcanza, entonces tenemos que ser perseverantes. Y vamos a cerrar, ¿verdad?, con esta cita de Santiago 1:19. Cada uno sea pronto, dice, para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a escuchar, vamos a hablar, tener buena actitud con nuestro cónyuge, tomar todo lo mejor, lo bueno, y antes de ir a enfrentar, porque va a ser una confrontación entre parejas, orar a Dios para que le dé sabiduría, inteligencia en su conducta y en su hablar. Claro, pedir siempre ayuda a Dios. Claro. Él conoce nuestro corazón y el corazón del esposo. Él conoce el corazón de su esposa. Y Dios nos va a dar las palabras necesarias. Ojo, siempre Dios ve nuestra actitud. Claro. Si mi actitud es solucionar el problema, Dios nos va a poner las palabras justas y necesarias para solucionarlo. Porque Dios ama que los matrimonios seamos plenos, felices y sanos. Si la intención de nuestro corazón es ir a lastimar al esposo, créame que ahí ni vamos a querer orar, ¿verdad? Claro. Vamos a ir directamente al grano, pero mi pregunta es, ¿valdrá la pena? Claro que vale la pena. Siempre el matrimonio vale la pena, y yo se lo voy a decir así. La persona que hizo la pregunta, yo le voy a invitar a que ore a Dios cuando vaya a hablar con su esposo, ¿verdad? Y yo soy un resultado de esas oraciones. Así es. Yo no quería escuchar, ¿verdad? Porque yo evitaba tener ese tipo de pláticas con mi esposa. Pero si se insiste, se toma ese lugar neutral y se tiene buena actitud, Dios se va a glorificar ahí mismo. Claro, su matrimonio vale la pena, su familia vale la pena. Oremos entonces para cerrar este espacio. Bueno, Padre Santo, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y gracias por permitirnos compartir en este espacio, Señor, tu palabra, Señor, y danos paciencia, Señor, para seguir en nuestro matrimonio, Señor, que sabemos que tú ya tienes control de ellos. De igual forma, en todos los matrimonios que hoy han estado escuchando esta plática y los que no, Señor, que se les comparta, Padre Santo, que tú eres la mejor opción. Hermoso Dios, Señor, la honra y la gloria sea para ti. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Con estas sencillas palabras, con esta actitud de oración a Dios, despedimos este espacio, la plática de matrimonios. Muchas gracias por estar aquí en contacto con nosotros. Gracias por estar al pendiente de este programa y estaremos en la próxima emisión. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar La Plática para Matrimonios. Te esperamos en la próxima edición.